¿Cuánto sabes acerca de la Estación Espacial Internacional? Desde su lanzamiento en 1998, la Estación Espacial Internacional es un símbolo de la cooperación internacional de la humanidad. La mayor nave espacial jamás creada es una colaboración de 5 agencias espaciales: la estadounidense, la rusa, la japonesa, la de la Unión Europea y la canadiense. En el video de hoy te contaremos 8 datos curiosos sobre la Estación Espacial Internacional que quizás no conocías. ¿Estás listo? Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. Número 1. La Estación Espacial Internacional es el elemento individual más caro jamás construido por la humanidad. Costó más de 150.000 millones de dólares. También es el objeto más grande jamás construido en el espacio, con una masa de más de 430 toneladas y un volumen habitable equivalente al de un avión de pasajeros de gran tamaño. La estación espacial es, además, el objeto más brillante creado por el hombre que se ve en el espacio. De hecho, es el tercer objeto más luminoso que puede ser visto desde la Tierra. Su brillo en el cielo nocturno por la Luna y Venus. Número 2. Es imposible de hackear. La NASA, junto a las demás agencias espaciales involucradas, tomaron una gran cantidad de medidas para asegurarse de que la estación espacial sea a prueba de ataques cibernéticos, entre ellas, aislar sus redes de la Internet pública, utilizar enlaces de comunicación encriptados, actualizar periódicamente todos sus programas y software, e implementar cortafuegos y sistemas de detección de intrusos, entre otras estrategias, claro. Estas medidas también incluyen la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas de Seguridad Espacial, que describe diversos controles y estrategias para la ciberseguridad de las misiones y de sus tripulantes. Número 3. Hay una cafetera Nespresso italiana en la estación. Por más que los tripulantes se encuentren a miles de kilómetros de nuestro planeta, tienen derecho a tomarse un café en el desayuno. Por esto, en el año 2015 llegó a la estación una cafetera diseñada especialmente para funcionar en gravedad cero, bautizada con el nombre de ISS Espresso. Es un producto que llegó por la colaboración de la Agencia Espacial Italiana con la empresa cafetera Lavazza y la firma de ingeniería Argotec. La ISS Espresso funciona con una bolsa de bebidas estándar de misiones espaciales de la NASA, unida a una cápsula especialmente diseñada que contiene la bebida caliente, y así los astronautas que ingresan los componentes del café imagina poder disfrutar de un delicioso café en el espacio exterior. Increíble. Número 4. Tiene muy mal olor. Tanto los actuales como los ex tripulantes de la Estación Espacial Internacional coinciden todos en una cosa: la estación siempre apesta. Aunque los filtros del laboratorio siempre limpian el aire, el olor interior de la nave es descrito como una combinación de ozono, pólvora, antiséptico, basura, olor corporal, hospital y metal quemado. Sin embargo, los astronautas coinciden en que luego de un tiempo se acostumbran a los olores y deja de ser un problema mayor. Número 5. El suministro de agua para la Estación Espacial Internacional no es algo barato ni fácil de obtener, dado que es imposible moverse con bidones o en la previa recarga los litros necesarios para los meses que duran las misiones. Se necesitan de ideas innovadoras para reciclar la poca agua y que los tripulantes no se queden sin esta. Gracias a un novedoso sistema de procesamiento y recuperación, el aliento, la orina y el sudor se convierten en agua potable. Los deshumidificadores que están en el laboratorio capturan mediante un proceso de destilación al vacío la humedad del aire, y el procesador de orina. Número 6. Da la vuelta al mundo en lo que dura un partido de fútbol. La Estación Espacial Internacional se encuentra en constante movimiento alrededor de la Tierra, a una velocidad de aproximadamente 28.000 kilómetros por hora. Esta velocidad, increíblemente rápida, es necesaria para mantenerla en la órbita alrededor de nuestro planeta. Para entender mejor la magnitud de esta velocidad, podemos compararla con la velocidad a los que vuelan los aviones comerciales, que generalmente viajan alrededor de solo 900 kilómetros por hora. La Estación Espacial Internacional viaja a una velocidad aproximadamente 30 veces más rápido que un avión comercial. Debido a esta velocidad, completa una órbita alrededor del planeta Tierra aproximadamente cada 90 minutos. Esto significa que los astronautas a bordo de la estación espacial experimentan un amanecer y un atardecer cada 45 minutos, ya que atraviesan la luz del sol y la sombra de la Tierra en cada vuelta. Esta rápida sucesión de días y noches es solo uno de los aspectos únicos de la vida en la estación.
Número 7. Habitarla es un desafío biológico para los tripulantes. Las imágenes que usualmente vemos en la estación espacial muestran a astronautas sonrientes, haciendo ejercicios o experimentos o mostrando tomas asombrosas de nuestro planeta, pero en realidad el costo físico para ellos es bastante elevado. La falta de gravedad y de actividad física conlleva una notable pérdida de visión, de masa muscular y ósea. Para evitar mayores estragos en el organismo, deben hacer ejercicios diarios por lo menos 2 horas diarias. Tienen que someterse también a dietas especiales, a veces poco apetitosas, pero que les suministran los nutrientes necesarios en este ambiente extremo. Número 8. Su altura no es estable. La altura cambiante de la Estación Espacial Internacional es un fenómeno bastante particular y una parte importante de su operación continua en el espacio. Aunque pueda parecer que flota en el espacio sin ser afectada por la atmósfera terrestre, en realidad está sometida a la fricción atmosférica incluso a altitudes tan elevadas. A medida que la estación espacial viaja a través de la atmósfera superior de la Tierra, las moléculas de aire chocan con la misma, creando una resistencia que gradualmente disminuye su velocidad orbital. Esta fricción atmosférica, aunque es mucho menor que la que experimentan los aviones en la atmósfera baja, tiene un efecto significativo. Como resultado de esta fricción, la estación espacial pierde altura a un ritmo de varios cientos de metros por día. Aunque esta pérdida de altura puede parecer insignificante en el corto plazo, a largo plazo puede hacer que la estación reingrese a la atmósfera terrestre si no se toman medidas para contrarrestarla. Para mantenerla en su órbita y evitar su reingreso prematuro a la atmósfera, se realizan maniobras de elevación periódicas utilizando los motores de propulsión a bordo de la estación. Estos motores proporcionan el impulso necesario para aumentar la velocidad orbital, compensando así la pérdida de altura causada por la fricción atmosférica. Estas maniobras de elevación son planificadas y ejecutadas por los equipos de control de misión en tierra, quienes calculan con precisión la cantidad de impulso requerida para mantenerla en la órbita deseada. Hemos llegado al final de este video. Esperamos lo hayas disfrutado y al mismo tiempo hayas aprendido algo nuevo acerca de un símbolo de cooperación internacional en el espacio, como lo es la Estación Espacial Internacional. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.